Paz, vida y salud. Muchas gracias por estar con nosotros en este canal Yeshua, Vida y Ministerio. Deseamos que sea de gran bendición para usted y recordamos que deseamos también que usted se suscriba, comparta, comente para que otros también puedan saber de la gloriosa vida de Jesucristo. Estoy a 21 días de haber comenzado este canal y damos gracias a Dios que hemos hallado gracia delante de Él y de ustedes. Agradezco infinitamente sus comentarios. Tenemos un 100% de positividad. También agradezco a aquellos que se han suscrito y te recuerdo que toques la campanita para que te anuncie el momento en que salga el siguiente video. Esta mañana queremos contestar a una pregunta que se me ha hecho. ¿Jesús aprendió de los tibetanos, confucianistas o masónicos para prepararse a su ministerio? Una pregunta bastante cargada de cosas que vamos a contestar esta mañana de acuerdo a las Escrituras. En el video pasado hablamos de la huida de Jesús de Egipto y su regreso a Israel. Mateo continúa unos 2 versículos más en este punto y leeremos hoy en Mateo y después iremos a Lucas, pues queremos hablar sobre su visita a Jerusalén. Leemos pues en Mateo capítulo 2, verso 22, y dice así: Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. El nombre de la ciudad, Nazaret, entendemos que viene de una palabra hebrea, netzer, que quiere decir brote, retoño, o también se puede usar como símbolo de descendiente. Entonces, era importante que Jesús viviese ahí, porque estaba profetizado, estaba dicho, y la gente lo aceptó como tal, porque vemos que muchos que pedían su favor, pedían su misericordia, decían: vástago de David o descendiente de David, ten misericordia de mí. Leemos en las Escrituras que el domingo que conocemos como entrada triunfal, la gente aclamaba así: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La profecía dice, cientos de años atrás, en Isaías, así: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Recuerde, Nazaret quiere decir vástago, retoño, brote. Y continúa diciendo en el verso 2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Si contamos las veces que dice que el Espíritu de Dios estaría sobre este ser, son 7. En la Biblia el número 7 significa perfección. Entonces, en este ser estaría la perfección de Dios. La gente lo reconocía como un profeta de Nazaret. También, si leemos la cultura judía antigua, en la antigüedad los maestros no andaban de ciudad en ciudad. Los maestros vivían en una ciudad, se establecían ahí, los discípulos tenían que venir a él para estudiar y aprender. Por eso, en la entrada que conocemos como entrada triunfal, leemos así: y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, diciendo: ¿quién es este? Y las gentes decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mateo 21, 10 y 11. Narran el regreso de Jesús de Egipto a Nazaret. Mateo y Juan no lo consideran para el propósito que llevan consigo. Por eso tenemos que leer a veces un evangelio y después continuar en otro para ir poniendo todas las piezas, vamos a decir así, en completo orden. No que no estén en orden en cada evangelio, y hemos dicho y insisto,
Cada evangelio está destinado a diferentes grupos de lectores. Dejamos pues Mateo y continuamos con Lucas en el capítulo 2, verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Tenemos 5 versos, 5 párrafos que nos ayudarán a contestar la pregunta de hoy. Aquí está el primero. Lucas nos dice que sus padres iban cada año a Jerusalén y además nos dice en el verso 42 que cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces vemos que José y María atendían cada año y creo que es lógico comprender que no dejaban a Jesús en Nazaret. Pero a los 12 años sucede algo muy importante que vamos a comentar esta mañana. Verso 43. Una vez acabados los días, mientras ellos volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Déjame comentar, leyendo, estudiando, investigando sobre la educación antigua judía. La educación formal no principiaba hasta los 12 años. Mientras tanto, las madres eran las que educaban a sus hijos en sus hogares. A la edad de 12 años era llevado a un maestro. A la edad de 12 años también este hijo debería empezar a aprender el oficio generalmente de su padre o el otro oficio que quisiera aprender. También a la edad de 12 años se les permitía por primera vez entrar al lugar santo. También creo yo que en ese tiempo no había hijos rebeldes. Veamos lo que dice la ley mosaica y era practicada al pie de la letra entonces en Deuteronomios 21:20 y dice: Este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es un libertino y un borracho. Cuando había un hijo así, los padres lo llevaban a los ancianos, generalmente a la entrada estaban, y lo presentaban. Si usted quiere saber cómo arreglaban este asunto, le invito a que lea Deuteronomios 21, verso 21. Pero continuemos con el asunto que estamos tratando hoy, es la visita de Jesús a Jerusalén. Esta era la primera vez que Jesús entraba y se le permitía entrar al lugar santo. Los niños y animales se quedaban en el atrio. Solamente los varones de 12 años hacia arriba entraban al lugar santo del templo y, como sabemos, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Lucas continúa diciendo en el capítulo 2 que estamos leyendo, en el verso 44, suponiendo que él estaba en la caravana, es decir, María y José, suponiendo que él estaba en la caravana, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y entre los conocidos. Verso 45. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén buscándole. Recordemos que en los tiempos de Jesús, pocas personas podían tener caballos para transportarse. Se movían de un lugar a otro a pie. Así que camino de un día resolvieron detenerse, tal vez descansaron esa noche, no lo dice, pero por lo que leemos a continuación, regresaron un día de camino hacia Jerusalén y encontramos en el verso 46 lo que dice: Aconteció que después de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Entonces podemos deducir claramente, caminaron un día hacia Nazaret, un día de regreso a Jerusalén y tardaron un día en encontrarlo. Yo me pregunto, ¿en qué lugares buscaron primeramente a Jesús? ¿Lo buscarían en el río? Cuando era joven me gustaba ir en el río donde yo vivía, hay 2 ríos, uno a cada lado. ¿Lo buscarían en la plaza? ¿Lo buscarían en un inn o un restaurante? Parece que el último lugar que esperaban encontrarlo fue el templo. Y también me pregunto dónde durmió esas 2 noches. Un día le voy a preguntar. Continuamos entonces hablando de la educación de los judíos de aquel tiempo.
La educación principalmente se basaba en memorizar los primeros 5 libros de la Biblia y el libro de los Salmos. Poco más de un año estaba en las noticias un hombre que algunos consideraban que era el Mesías, y una de las cualidades que le ponían era que se sabía de memoria todo el Antiguo Testamento. Los judíos, para contextualizar, para relacionar, para analizar, entender, para argumentar y convertir la información bíblica en conocimiento y desarrollo del pensamiento, más allá de la memorización, utilizaban 2 métodos de enseñanza, el inductivo y deductivo. Es decir, hacían preguntas sobre situaciones, sobre pasajes y buscaban las respuestas adecuadas. Por eso encontramos en el verso 46, que ya hemos leído, que Jesús pasó esos 3 días sentado con los doctores de la ley, dice, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Pero continúa con el verso 47. Y todos los que le oían se pasmaban, es decir, se quedaban atónitos de su entendimiento y de sus respuestas. Ese es el tercer pasaje que quiero que recuerde para contestar la pregunta que tenemos en nuestra meditación esta mañana. Continuamos con el verso 47. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Es decir, quedaban atónitos, quedaban asombrados. Ese es el tercer pasaje que queremos citar para contestar la pregunta que tenemos hoy, que es, ¿habrá estudiado Jesús en el Tíbet, en China, con los masones o algún lugar secreto? Continuemos hablando de la educación y del evento de Jesús. Aquí vemos que Jesús, con sus preguntas a esta edad, sobrepasó las expectaciones de los más educados de la ley. Y esto era solamente el brote, esto era el inicio de lo que sería más adelante. Gracias a los evangelios encontramos las preguntas que después hizo, como, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Si David le llama Señor. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Con estas y otras preguntas cayó aquellos que se oponían a su doctrina. Ahora Lucas dice en el verso 48, y cuando le vieron, se maravillaron, y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho así con nosotros? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Aquí hay elementos que quiero que veamos muy detenidamente. Primero, se maravillaron de encontrar a Jesús en el templo. Como comentamos, ellos pensaron tal vez que se había quedado jugando. Recuerdo el primer día que yo aprendí a montar bicicleta, me quedé hasta muy tarde, ya era oscuro, porque no me quería bajar de la bicicleta, tanto que me castigaron. Pero no, Jesús no se quedó jugando, Jesús no se quedó en el río, Jesús se quedó en el templo. Parece, como hemos dicho, que el templo fue el último lugar que ellos esperaban encontrarlos. Y esto me lleva a otra reflexión. Yo veo adoradores que están ansiosos porque termine la misa, el culto o la asamblea, porque ya no ven la hora de regresar a casa. Los adoradores espirituales permanecen tanto tiempo como les es posible. Jesús, dado el privilegio que tenía ahora ya de entrar al lugar donde estaban los maestros de la ley, se quedó para comentar, para aprender. También es importante que, no sé si todavía lo hacen, pero en esa edad, en ese tiempo, a los israelitas a los 12 años les llamaban hijos de la ley. Gloria a Dios que nosotros no somos hijos de la ley, somos hijos de Dios. Así pues, él empezaba su búsqueda de las cosas espirituales y no sobre los ritos. En el verso 46, verso 49, Lucas nos dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es importante ver el razonamiento que María pone a Jesús
ella le había dicho: he aquí tu padre y yo te hemos buscado. Jesús, de una forma amable pero firme, le contesta: mi prioridad no son las cosas terrenales. ¿Por qué me buscáis? En otras palabras, que no saben lo que debo hacer. ¿No sabéis que en los negocios, ahora insisto, pone en primer término, mi Padre es necesario que esté? Con esta declaración, Jesús nos revela el perfecto conocimiento de su origen, de su paternidad, el perfecto conocimiento de su misión en esta tierra. Por eso Él dice: debo de atender los asuntos de mi Padre Celestial. Parece que a José y María les sorprendió, parece que es la primera vez que oyen de los labios de Jesús lo que ellos deberían de tener presente en la crianza de este divino ser. Si recordamos y leemos los pasajes anteriores, quiero mencionar 5 cosas por las cuales ellos deberían saberlo claramente. El nombre fue declarado por un ángel. A José le fue avisado por un ángel que lo que llevaba María era obra del Altísimo. A José y María le confirmaron los pastores que los ángeles anunciaron su nacimiento. José y María recibieron a los hombres sabios que habían caminado grande distancia, no para venir a visitarlo solamente, sino para adorar al Rey de Israel. Y también José había oído al ángel que le dijo: sal de Belén, porque Herodes quiere matar al niño. Y otra vez en Egipto el ángel le dijo: puede regresar a Israel. Ha muerto el que deseaba la muerte del niño. Pero no critiques duramente a María y José, porque yo te pregunto: ¿cuántas veces Dios te ha hablado y te has olvidado? ¿Cuántas veces Dios te ha librado de peligros y aún de la muerte y pronto se nos olvida? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a través de alguien y a los pocos días ya no nos acordamos? Dios te ha dicho el propósito de tu vida y sin embargo muchas veces lo olvidas. Es natural en el ser humano olvidar lo que es bueno y recordar el peligro, tal vez por sobrevivencia, pero deberíamos cambiar esto. Recordar las cosas que son de trascendencia eterna, más que las que son temporales. Pero continuemos con nuestra meditación esta mañana y continuamos en el verso 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. A los 12 años de edad, parece que José y María habían caído en la rutina, habían caído en el menester de cada día, se habían olvidado el propósito, cual fue declarado claramente. ¿A qué venía este santo ser? Aquí encontramos en el siguiente versículo parte de la aclaración que tenemos de esa pregunta. Verso 51 dice: descendió con ellos. Si bien Jerusalén estaba en una montaña, Nazaret estaba en una parte baja, también da la connotación que Jesús se puso al nivel de ellos. ¿Para qué? Para vivir con ellos en Nazaret. Y añade Lucas: y estaba sujeto a ellos. Cuando yo digo aquí que descendió, también, ¿verdad?, me hace recordar lo que la palabra de Dios dice. El Hijo de Dios descendió al mundo para poder alcanzarnos, para vivir entre nosotros, para darnos la salvación. Es muy importante lo que dice Lucas: y estaba sujeto. Ya te leí en Deuteronomios cuál era la forma de educar a los hijos en aquel tiempo. No se permitían hijos rebeldes, hijos desobedientes en Israel. Y también hay que darle las cosas en orden. Aquí dice que María hacía algo que todos deberíamos hacer.
María dice, guardaba las cosas en su corazón. Dios quiere que guardemos sus cosas en el corazón. Mucha gente lo tiene en la mente. Dios no quiere una mente solamente, Dios quiere todo tu ser. Verso 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en edad, en gracia para con Dios y los hombres. Déjame cambiar aquí la palabra para entenderlo mejor. Cuando dice, y Jesús crecía en edad, podemos entender que Jesús crecía en madurez. Si bien ya a los 12 años sorprendió a aquellos maestros de la ley, Lucas nos dice que en los siguientes años él siguió creciendo en sabiduría, en edad y en gracia para con Dios. Pido que Dios me dé gracia para poder explicar a ti y a todos aquellos que nos ven la vida y la gran obra de Jesucristo. Así había dejado atónitos a los maestros de la ley. Su padre le iba a dar más inteligencia, más gracia. Hemos leído 5 versos que nos declaran que Jesús no necesitó de sabiduría humana para llevar adelante su ministerio. Entonces, a la pregunta, ¿aprendió Jesús de los tibetanos, confucianistas o masones? Esta pregunta lleva consigo el veneno de la serpiente antigua. Siempre trata de distorsionar, siempre trata de hacernos creer que Dios es mentiroso. Desgraciadamente, Adán y Eva le creyeron. Buscaron otro camino para encontrar sabiduría. Entonces, a la respuesta que Jesús necesitó ir a otra escuela secreta es no. Los 5 puntos que quiero que consideres son estos. Primero, Jesús vivió con sus padres y subía cada año en su infancia a Jerusalén. Segundo, cuando tuvo la edad cualificada para entrar al lugar santo y hablar con los maestros, lo hizo. Tercero, cuando lo oyeron los maestros de la ley, y no cualquier maestro, sino los doctores de la ley, los dejó pasmados, asombrados con sus preguntas, con el entendimiento que él tenía de la ley. Después de 3 días, después de 3 días de conferencias, volvió a Nazaret y Lucas dice claramente, y vivió sujeto a sus padres. Y quinto, si los evangelios no hablan de los siguientes 18 años de su vida en Nazaret, lo vemos claramente porque todos sabían que era de Nazaret, porque no lo consideran necesario para darnos el mensaje de salvación, darnos el mensaje de las buenas nuevas. Pero antes de terminar, quiero recordarte, y si no lo sabes, quiero que sepas, cientos de años antes, cuando Israel fue esclavizado por los babilónicos, encontramos unos jóvenes que no nacieron como Jesús nació por obra del Espíritu Santo, pero que eran temerosos de Dios y buscaron la sabiduría en Dios. Buscaban agradar a Dios, que decidieron no contaminarse con la comida del rey. Y aunque no israelita, reconoció la sabiduría que había en ellos. Leemos pues en el libro de Daniel y dice así: y el rey Nabucodonosor los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. 10 veces mejores. Sabemos de quién habla, ¿verdad? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Si estos hombres fueron encontrados 10 veces más inteligentes, ¿qué podremos decir de este joven nacido del Espíritu Santo, sin pecado natal, sin complejos, sin cadenas del pecado? Indudablemente que era superior a cualquier hombre. Juan nos declara
y en él habitó la plenitud de Dios. Cuando alguien quiere difamar la obra de Dios, siempre buscan preguntas como estas, siempre argumentan cosas, Pablo les llama fábulas, para distorsionar, para quitar la fe en ti que Dios quiere que tú tengas en su obra. Hemos leído que Jesús tenía, como dijimos y vemos en la Biblia, los 7 espíritus de Dios. Es decir, estaba lleno del Espíritu Santo. Pero como humano tenía que desarrollarse, tenía que aprender, tenía que madurar. Y esa es la invitación que yo te hago. Que le pidamos a Dios que nos ayude a crecer en sabiduría, en madurez y en gracia. Que no dejemos que nuestro ego impida la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando el hombre se cree autosuficiente, cuando el hombre cree que no necesita de Dios, también Él se aleja de tu vida. Doy gracias a Dios porque has estado conmigo esta mañana para meditar sobre la vida y ministerio de Jesús. Un gran ministerio, una gran obra de Dios. Dios quiere que nosotros estemos siempre con Él. Él quiere guiarnos como lo guió a Jesús. Él quiere bendecir tu vida. Gracias por estar conmigo una vez más en este canal que es para la gloria de Dios. Yeshua, vida y ministerio. Se despide el pastor Isaac deseándote paz, vida y salud. Hasta pronto.